26453. Ejemplo, doble constelación esquizofrénica sensorial a causa de la muerte de la madre. La madre de esta paciente diestra murió en noviembre de 1988. 2 meses antes la paciente había sufrido un DHS con doble conflicto de separación cuando los médicos le dijeron que la madre moriría. La hija estaba muy apegada a su madre, que para ella era al mismo tiempo madre y mejor amiga. Madre al 80% y mejor amiga al 20%. Por lo tanto, con este único conflicto de separación y pérdida, que afectó a los 2 ovarios, entró inmediatamente en una constelación esquizofrénica cortical. Cuando la paciente se calmó y entró lentamente en la fase de curación, se manifestaron consecuentemente al mismo tiempo las crisis epilépticas y los desmayos bilaterales por los 2 conflictos sensoriales, ya que se trataba siempre de la misma persona, es decir, de la madre. Dado que la paciente había estado en constelación esquizofrénica sensorial, los desmayos durante esta crisis epiléptica, pico activo durante la fase PCL, fue especialmente largo. Para un médico experimentado eso no constituye ningún peligro, ya que ningún centro vital se ve afectado, si bien a los inexpertos les parezca un caso dramático. Se puede entonces esperar tranquilamente al final del desmayo, tiempo de inconsciencia, lo que de hecho sucedió en este caso. Mismo caso, estrato más alto. Están afectados los centros corticales sensoriales y postsensoriales. 2646. Las constelaciones esquizofrénicas de la corteza cerebral propias del ámbito del territorio. Definición. Por ámbito del territorio entendemos los relés situados en torno a la denominada área insular a derecha e izquierda en los hemisferios y justamente a la derecha de los relés bronquiales motores y sensoriales frontotemporales, hasta el relé sensorial de la vesícula occipitotemporal, así como a la izquierda del relé sensorial y motor de la laringe frontotemporal hasta el relé sensorial de la vesícula occipitotemporal, así como facultativamente los 2 relés del oído en la fosa craneal media. Temporal. El territorio corresponde al territorio que un individuo macho, hombre o animal, defiende de los intrusos externos, mientras que el individuo femenino prácticamente ocupa con su presencia todo el territorio internamente. En este sentido, el hombre diestro y la mujer zurda reaccionan, en el caso de conflicto de territorio, con un foco de Hammer en la zona cerebral perinsular derecha, mientras que el hombre zurdo y la mujer diestra con el correspondiente conflicto biológico de territorio reaccionan en la zona cortical perinsular izquierda. Los órganos del cuerpo correspondientes son corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, ver tabla psique cerebro órgano. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital, ver tabla. Z igual a zurdo, D igual a diestro, H igual a hombre, M igual a mujer. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Musculatura laríngea, mucosa laríngea. Hombre zurdo, conflicto de amenaza en el territorio. Mujer diestra, conflicto de susto y miedo. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Musculatura bronquial, mucosa bronquial. Hombre diestro, conflicto de amenaza en el territorio. Mujer zurda, conflicto de susto y miedo. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Venas coronarias. Hombre zurdo, conflicto de territorio. Mujer diestra, conflicto sexual. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Arterias coronarias, mucosa y epitelio pavimentoso. Mucosa y epitelio pavimentoso. Hombre diestro, conflicto de territorio. Mujer zurda, conflicto sexual. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Oído interno derecho. Hombre zurdo, conflicto auditivo de territorio. Mujer diestra, conflicto auditivo sexual. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Oído interno izquierdo. Hombre diestro, conflicto auditivo de territorio. Mujer zurda, conflicto auditivo sexual. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Orificio y cuello del útero. Mujer diestra, conflicto sexual. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Úlcera gástrica. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Mucosa vaginal. Mujer diestra, conflicto de separación sexual. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Úlcera del duodeno. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda,
conflicto de identidad. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Mucosa rectal. Hombre zurdo, conflicto de rencor en el territorio. Mujer diestra, conflicto de identidad. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Úlcera en las vías biliares y del hígado. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. Corteza cerebral perinsular izquierda desde la zona frontal hasta la occipital, psique cerebro órgano. Mucosa vesicular. Hombre zurdo, conflicto de marcar el territorio hacia el exterior. Mujer diestra, conflicto de marcar el territorio desde el interior. Corteza cerebral perinsular derecha desde la zona frontal hasta la occipital. Úlcera de las vías del páncreas. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. El conflicto auditivo es facultativamente un conflicto de territorio. Puede ser también un conflicto auditivo de madre, padre, niño o de la pareja. Él o ella oye decir algo respecto al niño o al compañero que no puede creer, ya que las zonas del territorio tienen que ver con los conflictos de territorio, dirigidos hacia el exterior en los machos y hacia el interior en las hembras, también tiene algo que ver, o mucho, con las hormonas. Tanto el hombre como la mujer producen hormonas, ya sea masculinas como femeninas, de las cuales la hormona del embarazo, progesterona, se considera más masculina. Si el nivel hormonal se modifica, o la suma final proporcional hormonal, la identidad biológica puede invertirse o alterarse, por ejemplo, en la madurez sexual, tomando hormonas, con el embarazo y la lactancia o también a causa de quistes indurados de los ovarios o los testículos o por un conflicto biológico que en la práctica cierra biológicamente la parte cerebral afectada. Esto sucede también con la toma de la píldora anticonceptiva, igual a ingestión de hormonas. 26461. Combinaciones posibles. En principio cualquier conflicto de la zona del territorio o cualquier FH de un hemisferio cerebral junto con cualquier FH cortical del otro hemisferio, puede formar una constelación esquizofrénica. He experimentado que, si observamos las constelaciones no reflejadas, prevalece en tales constelaciones el modelo del conflicto más fuerte. Sin embargo, aquí se debe profundizar todavía mucho, ya que hasta ahora hemos podido estudiar demasiados pocos casos respecto a esta cuestión. Podrían surgir otras sorpresas. De la misma forma debemos examinar con atención qué sucede con más de 2 conflictos de la corteza cerebral en constelación esquizofrénica, si el orden en que se manifiesta juega un rol o más bien el resultado final de la constelación. Además tenemos que investigar sistemáticamente no solo el modo en que las hormonas influyen o incluso determinan los conflictos de la zona del territorio o su formación, sino también el modo en que los conflictos y una constelación modifican a su vez las hormonas. Podría dar 300 temas de tesis doctoral con estos argumentos. En principio pienso que la interpretación de la recopilación experimental de estos datos no presente ningún problema sustancial en esta época actual de la informática. Es una simple cuestión de diligencia, una vez que como ahora, sabemos cómo suceden las cosas. Sobre todo es una tarea maravillosa la de recopilar los detalles, ya que junto a cada detalle hay una vida humana, sagrada para nosotros, con sus tristezas y necesidades, alegrías y agradecimientos si logramos ayudarla. 264611. Un ejemplo típico. Síntomas en los 3 niveles. Todos los casos tienen síntomas en los 3 niveles, psique, cerebro, órgano. Y en este caso se puede comprobar de una manera especialmente fácil. A esta mujer diestra de 31 años todo le fue normal hasta los 12 años de edad. Hacía medio año que le había comenzado la menstruación. Con el consentimiento de la paciente puedo imprimir esta imagen y las siguientes. A la derecha vemos a la guapa paciente a los 12 años en la piscina. A los 12 años sucedió algo que a esta sensible muchacha no le debía haber pasado. El padre, que a menudo le pegaba, pero al que sin embargo ella respetaba y amaba afectuosamente, descubrió que la muchacha tenía un noviete. Se intercambiaron algunos besos y tocamientos, pero no se habían acostado juntos. Un día en el que la madre se había ido y la paciente estaba ya desnuda metida en la cama para dormir, el padre entró en la habitación, se sentó en la parte de atrás de su cama y le dijo que ahora tenía que dejarle ver todo. Con estas palabras tiró de las sábanas de tal manera que ella se encontró desnuda ante él. La joven se quedó rígida del susto, incapaz de decir una palabra o hacer un gesto. Entendió inmediatamente lo que eso significaba, es decir, que el padre quería abusar de ella. A causa de aquella rigidez el padre se fue irritado sin hacer nada.
pero no era como si no hubiera pasado nada. De hecho, había pasado todo, al menos en el alma de la muchacha. En aquel momento la paciente sufrió varios conflictos. 1. Un conflicto sexual, con pérdida de la menstruación, la cual no volvió a tener hasta hoy, casi 20 años después, lo cual debía suceder para no morir de una embolia pulmonar. 2. Un conflicto del tálamo a la izquierda del cerebro como signo de una terrible ruptura de la personalidad. Desde aquel momento se destruyó su relación con el padre. Gran parte de su joven personalidad se destruyó de modo irreparable en un pequeño instante. 3. Un conflicto de miedo con repugnancia por aquello que el padre pensaba hacer con ella, correspondiendo a nivel orgánico a una hipoglucemia, carencia de glucagón. También este conflicto estuvo activo por lo menos hasta 1996. 4. Un conflicto de pérdida con necrosis del ovario izquierdo, ya que ella consideraba al padre, al que adoraba, justo como un padre y no como una pareja. En tal caso se habría visto afectado el ovario derecho. 5. Un conflicto de miedo en la desnudez ante el ladrón, padre, que afectaba a los dos cuerpos vítreos, que ella sufría en 2/3 padre y en 1/3 pareja. La paciente tuvo siempre miedo de que el padre llevara a cabo sus intenciones. Cuando tenía 16 años, esta sensible paciente sufrió el segundo golpe, fue obligada a dejar la escuela y a ser de aprendiza, aunque a ella le hubiera gustado permanecer en la escuela al menos otros 2 años. Entonces sufrió. 1. Un conflicto de territorio. Ahora ya reaccionó masculinamente ya que el lado izquierdo cerebral estaba cerrado a causa del conflicto sexual activo, como todavía hoy lo está. Desde aquel momento tuvo, y tiene, depresiones con breves interrupciones. Dicho con más precisión, desde entonces está maníaco-depresiva en constelación esquizofrénica de la corteza cerebral, es decir, en la denominada constelación post-mortal. Piensa muy a menudo en cosas que haya después de la muerte. 2. Un conflicto de poner resistencia. Había sido obligada a hacer aquello que no quería. Desde entonces tuvo una grave diabetes con valores elevados de azúcar en sangre, 300 miligramos y más. Desde entonces tiene que tomar insulina. Siempre que vuelve al riel, por ejemplo cuando debe hacer algo que no desea. La diabetes intermitente salta a valores de glucemia entre los 400 y 500 miligramos por ciento. Esta diabetes la tiene desde hace 15 años. 3. Un conflicto del prófugo. Se sintió excluida de la escuela en la que se encontraba bien, como una prófuga. También este conflicto quedó activo desde entonces, ya que éste reacciona con el riel, es decir, permanece activo. Esto significa que la paciente tiene un carcinoma de los túbulos colectores en el riñón izquierdo que, como ella cuenta, se había resuelto temporalmente de todo o en parte entre los 17 y los 18 años. Entonces tuvo durante meses sudor nocturno y temperaturas subfebriles, fuerte cansancio y albúmina en la orina. Sin embargo, el conflicto volvió enseguida a estar activo, quizás con breves interrupciones, hasta hoy día, ya que recaía siempre en el mismo riel de tener que hacer algo que no quería hacer. Entonces reacciona rápidamente siempre el riel del prófugo. Los síntomas externos de este conflicto del prófugo son que desde que tenía 16 años, es decir, desde el segundo conflicto, engordó. Esto se le ha atribuido erróneamente a la diabetes, ya que su corpulencia no es grasa, sino acumulación de agua. Como caso típico bebe 3 litros o más de agua al día, pero elimina relativamente poca orina, entre 500 y 1000 mililitros al día, y suda el resto del líquido en exceso. De este modo está constantemente húmeda y sudada. Además, desde entonces es la baby. A los 16 años fue metida en el hospital a causa de la diabetes durante 5 semanas, con un peso por debajo de lo normal, y salió con sobrepeso, hinchada de agua. De hecho, entonces como única paciente sin cáncer entre enfermos de cáncer, como ella misma dice, sufrió el segundo conflicto del prófugo, riñón derecho. Desde entonces tiene problemas para orientarse, desorientación. Pero no es la baby solo a causa de la retención de líquidos, sino también porque desde los 17 años no ha seguido desarrollándose. Se ha quedado en los 16 con una cara de adolescente, cara de niña. Al lado la paciente de 31 años con una cara de niña que es típica de esta constelación conflictiva. Se ven claramente los sacos lacrimales como signo del programa de retención de líquidos, conflicto de existencia o del prófugo. La acumulación generalizada de agua hace que la paciente parezca gorda, cuando no lo está. Hasta el segundo conflicto estaba todavía delgada.
Resumiendo, a los 16 años, al mismo tiempo que el segundo conflicto, la paciente estaba 1. En constelación esquizofrénica cortical. 2. El desarrollo se había detenido. 3. De tal manera que al mismo tiempo que el segundo choque conflictivo sufrió también un conflicto del prófugo y en la estación de oncología un conflicto más en los túbulos colectores del riñón derecho, con constelación esquizofrénica del tronco cerebral y desorientación, engordando por retención de líquidos en los tejidos. Desde entonces todos la llaman Baby. TAC del 28 de noviembre de 96, flecha arriba a la izquierda, FH activo en el relé de las células insulares alfa. Conflicto de hipoglucemia o conflicto de miedo con repugnancia cuando el padre quiso violarla a los 12 años. Segunda flecha arriba a la izquierda, FH por el conflicto de susto, junto con la flecha a la izquierda a la mitad que indica el FH por el conflicto de frustración sexual activo desde hace 19 años. Flecha fina a la izquierda y a la derecha abajo, FH de los relés de los ovarios. Los dos FH están activos, lo que significa necrosis de los ovarios, en particular del izquierdo. Flecha larga abajo a la izquierda y a la derecha, FH por el conflicto central en los dos cuerpos vítreos. La paciente percibe al padre al mismo tiempo como padre ladrón y también como compañero que quería violarla. TAC del abdomen del 17 de septiembre de 99 se ven claramente los FH del órgano con carcinoma de los túbulos colectores de los dos riñones, flechas. En esta imagen del 28 de noviembre de 96 se puede ver especialmente bien la configuración en anillos concéntricos del conflicto activo del prófugo, que afecta a los túbulos colectores del riñón izquierdo. Flecha izquierda, flecha derecha. Gran conflicto auditivo que ha golpeado junto con el conflicto de territorio a la derecha, cuando a los 16 años fue sacada de la escuela contra su voluntad. 18 de junio de 99. Flecha externa a la izquierda, conflicto auditivo, activo, junto con el conflicto sexual de los 12 años. Ella no creía lo que oían sus orejas cuando su padre le quitó las sábanas y le dijo que tenía que dejarle ver todo. Flecha externa derecha. Conflicto auditivo activo porque a los 16 años tuvo que dejar la escuela, no puede ser verdad. Las tres flechas centrales muestran los FH medio activos y medio resueltos de los túbulos colectores de los riñones izquierdo y derecho, correspondientes a conflictos del prófugo junto con el conflicto de frustración sexual y el conflicto de territorio. Los conflictos del prófugo no están constantemente activos, sino activos con frecuentes recaídas y con soluciones intermitentes. 18 de junio de 99. En este corte se tiene la impresión de que los dos conflictos del prófugo estén en solución, a la izquierda es casi cierto, a la derecha probablemente. A la derecha no es del todo seguro porque se ven todavía los anillos concéntricos. 8 de septiembre de 98. Este TAC resulta muy significativo para el experto. Se trata de un TAC renal con contraste. Vemos que los túbulos colectores, cerca del cáliz renal marcados con puntos rojos, no absorben el contraste. Son irregulares, con necrosis en parte, por la TBC, y destruidos. Aunque todo el parénquima renal esté intacto y aunque absorba el contraste, parece que solo se deba eliminar uno de los cálices renales. El resto del cáliz renal está sin contraste. Se ve bien a la izquierda, pero también a la derecha. Eso corresponde exactamente con mi idea de conflictos suaves que se repiten crónicamente estando momentáneamente activos y momentáneamente en solución, es decir, a veces un riñón está en solución, a veces quizás los dos por breve tiempo, pero nunca de modo duradero. En la fase de reparación las pequeñas porciones tumorales son destruidas por caseificación. Después de muchos años el resultado es un cáliz renal debilitado. 8 de septiembre de 99. En este estrato de TAC se ve muy claramente que el riñón derecho tiene tejido tumoral en los túbulos colectores necrotizado a medias, estado tras TBC. Las dos flechas de arriba indican una coraza de agua, es decir, lo que en las personas normales es la pared abdominal o la grasa de la tripa aquí es prácticamente solo agua o linfa ística, en negro en el TAC. La enorme acumulación de agua, cerca de 40 kilogramos, afecta casi exclusivamente a los tejidos de la hipodermis. La pregunta ahora es, ¿son quizás muchas más de las que hemos pensado las personas que tienen una coraza de agua similar en lugar de grasa? ¿Y muchos con la barriga cervecera quizás tienen una hepatitis crónica con conflicto activo del prófugo?
Ahora disponemos de criterios totalmente nuevos que, evidentemente, ya eran intuidos por el denominado lipodiagnóstico. Flecha derecha de la imagen de la izquierda, FH en conflicto activo desde hace 15 años en el relé de las células insulares beta, que corresponde a nivel orgánico a una diabetes. Flecha izquierda de arriba, FH por el conflicto activo del tálamo. Flecha izquierda de abajo, FH por el conflicto auditivo activo por la pareja, padre. No podía creer lo que oía. Flecha, FH por el gran conflicto del prófugo, presumiblemente activo, correspondiente a un carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo. El conflicto surgió cuando la paciente, a los 16 años, fue sacada de la escuela contra su voluntad. Mientras que antes era delgada, engordó y se hinchó. Retención de líquidos, no grasa. Se echó la culpa a la diabetes, pero la toma de insulina no cambió nada la situación. Flecha derecha, FH por el gran conflicto de territorio en la denominada ínsula, activo desde hace 15 años, cuando la paciente tenía 16. Desde entonces tiene dolores cardíacos, depresiones con tendencia maníaco-depresiva. Flecha central a la izquierda, en esta imagen se reconoce particularmente bien el conflicto sexual activo, con anillos concéntricos muy nítidos. Flecha derecha, FH activo en el ovario izquierdo, necrosis ovárica, correspondiente a un conflicto de pérdida por el padre. Flecha de abajo a la izquierda, pequeño FH de una necrosis del ovario del lado derecho correspondiente a un segundo conflicto de pérdida de la pareja. Padre. TAC 18 de junio de 99. En esta imagen se ve bien el FH por el conflicto de territorio activo. Sin embargo, el cuerno anterior del ventrículo derecho, un poco comprimido, nos revela que ya fue alcanzada aquí una solución anteriormente. Ahora sin embargo hay de nuevo actividad. TAC cerebral del 18 de junio de 99. Flecha arriba a la derecha, FH por un conflicto de morder, de no poder o no deber morder, probablemente aparecido con el FH situado dorsalmente. Flecha de abajo a la derecha, por el conflicto de poner resistencia. La muchacha sufrió los dos conflictos con el segundo choque, cuando la sacaron de la escuela contra su voluntad. Desde entonces ha habido actividad conflictiva. La paciente tiene los dientes muy destruidos. TAC del 18 de junio de 99. Flecha, FH por un conflicto de susto bien visible, activo desde hace 19 años, entonces tenía 12 años. TAC del 18 de junio de 99. Flecha arriba a la derecha, FH por un conflicto de amenaza en el territorio y de territorio, los dos en actividad desde hace 15 años. Segunda flecha arriba a la derecha, FH por el conflicto de miedo en la nuca a causa de un ladrón, padre, y de una cosa. Última flecha abajo a la derecha, FH por el conflicto de miedo de un ladrón, persona amenazante desde atrás, padre, y de una cosa al mismo tiempo. Flecha de arriba a la izquierda, FH por el conflicto sexual activo. Segunda flecha arriba a la izquierda, FH por el conflicto del tálamo. Tercera flecha arriba a la izquierda, FH por el conflicto femenino de marcar el territorio, activo, que afecta a la mitad derecha de la vesícula. Última flecha abajo a la izquierda, FH por el miedo de un ladrón, persona amenazante en la nuca que afecta el cuerpo vítreo derecho, igual a glaucoma, y una cosa que amenaza desde atrás al mismo tiempo. El conflicto debió estar resuelto ya una vez con anterioridad, alejamiento espacial, pero ahora está de nuevo activo. TAC del 18 de junio de 99. Flecha arriba a la derecha, caverna del cuerpo vítreo que indica que el conflicto estuvo casi resuelto ya una vez con anterioridad. Segunda flecha a la derecha, desprendimiento de la retina que indica una solución al menos temporal. Flecha de abajo, FH activo en la retina. TAC del 18 de junio de 99. Flecha, FH activo en el relé de la diabetes. TAC del 18 de agosto de 99. Flecha arriba a la izquierda, FH por el conflicto de susto. Segunda flecha a la izquierda, FH activo por el conflicto sexual. Flecha más abajo a la izquierda, FH en la retina izquierda a medias en fase PCL, miedo de una cosa. Flecha a la derecha, FH por el conflicto activo de marcar el territorio, que parece haber estado ya una vez en solución y continúa teniendo recaídas. Probablemente el conflicto ha aparecido con la segunda experiencia conflictiva a los 16 años. TAC del 18 de junio de 99. Flecha a la izquierda, FH con los anillos concéntricos por el conflicto de miedo con repugnancia, a los 12 años, activo. Flecha arriba a la derecha, FH en el centro cortical motor de la mano izquierda, activo, conflicto. Quería rechazar al padre.
La paciente tiene una parálisis parcial del músculo extensor del brazo izquierdo, flecha de abajo a la derecha, FH por el conflicto central de separación del padre, desde los 12 años. Siente al padre como pareja y como padre. Después de que la relación con el padre se rompió, hasta hoy, aunque antes de eso la paciente hubiera amado y adorado al padre, aunque le pegara a menudo, el presente caso es inquietante no solo a causa de su dramatismo y tragedia, sino sobre todo porque nos permite aprender muchas cosas. Es obvio que el respeto por el destino personal de cada individuo es una cuestión importante. Pero en cualquier caso es significativo aprender del decurso y de los aspectos médicos de tales destinos, como podemos hacer en este caso particular. En este caso disponemos casualmente de dos series de TAC cerebrales de los años 1996 y 1999. La paciente, que había trabajado en el sector médico, sabía hacer afirmaciones claras y entendía también la nueva medicina. Así teníamos muchos puntos sobre los tres niveles, psique, cerebro, órgano, que se tienen que corresponder. Dado que la nueva medicina es una ciencia con 5 leyes naturales sin hipótesis, podemos responder por nosotros mismos a muchos interrogantes que se nos plantean. Cuando una muchacha diestra de 12 años, que desde hace 6 tiene regularmente la menstruación, deja de tenerla de repente, entonces se puede deducir casi con certeza, sin realizar un ataque cerebral y sin interrogarla, que tiene que haber sufrido un conflicto sexual. Este es el caso aquí. Basta que el padre quite las sábanas de su hija una única vez con dudosas intenciones para convertirla en una infeliz para toda la vida y literalmente para castrarla. Cierto que esta chica, además del conflicto de miedo con repugnancia con hipoglucemia y del conflicto del tálamo, de los cuales al menos el segundo está activo todavía, tenía también un conflicto de pérdida con necrosis del ovario izquierdo, marcado. Pero normalmente una mujer joven con necrosis ovárica unilateral no deja de tener de repente la menstruación. Desde que tenía 20 años hacía una visita anual al ginecólogo. Siempre, por 11 veces, le fue diagnosticado un carcinoma del cuello y siempre se aconsejó una operación total, y siempre lo rechazó la paciente ya que conocía la nueva medicina. Cuando sabemos que la paciente de 12 años, después de haber tenido la regla regularmente durante 6 meses, de repente no la tiene más, y 4 años más tarde enferma de diabetes y angina de pecho. En base a las leyes de la nueva medicina sabemos también que la paciente ha debido estar maníaco-depresiva, como todavía hoy lo está. Vemos por lo tanto que a partir de síntomas puramente corporales somos capaces de hacer un diagnóstico psiquiátrico en el viejo sentido y que habría sido correcto. Al final está demasiado claro que no existe más ninguna psicoiatría. Los síntomas psíquicos, cerebrales y orgánicos deben corresponderse entre sí. En este caso hemos recibido además los 2 TAC cerebrales a posteriori. A pesar de eso sabíamos ya, casi, todo incluso sin esos TAC cerebrales que solo sirvieron para confirmar. Obviamente eso significa también que en el ámbito del programa EBS no existe ningún síntoma orgánico sin el correspondiente psíquico. El desarrollo sucesivo de su vida y de los distintos programas EBS es trágico. Desde la segunda serie de conflictos que había sufrido la paciente de 16 años, cuando fue sacada de la escuela contra su voluntad, los conflictos no se han visto sustancialmente modificados. Ya que recae continuamente en el riel, en la práctica todos los conflictos permanecen activos en suspensión. Por lo tanto, desde hace 15 años se encuentra en una constelación esquizofrénica postmortal, tipo de la corteza cerebral. Las fases maníacas y depresivas se alternan según el lado cerebral que esté tocado por el conflicto. La vida sexual de esta joven mujer es por eso insólita. Para ella la regla es la paranormalidad. Con más precisión la paciente tiene una doble y triple constelación cortical esquizofrénica. Comencemos con la constelación en el centro de la glucemia. La paciente tuvo como primer conflicto, junto con el conflicto sexual, del tálamo y de pérdida, un conflicto de miedo con repugnancia con hipoglucemia, células insulares alfa del páncreas, a los 12 años, cuando su padre con claras intenciones le quitó las sábanas de la cama en la que estaba desnuda. Este conflicto de miedo con repugnancia está todavía hoy activo, causa la hipoglucemia cuando siente repugnancia por alguna cosa, en particular en las cuestiones ligadas al sexo. Por eso se acuesta solo con mujeres o posiblemente con hombres débiles que hagan exactamente lo que ella quiera. Con el segundo conflicto a los 16 años, cuando fue sacada de la escuela contra su voluntad, sufrió, junto al conflicto de territorio por el cual entró en la constelación esquizofrénica postmortal maníaco-depresiva,
Un conflicto de oponer resistencia con, a nivel orgánico, una diabetes, células insulares beta del páncreas. Dado que el conflicto de miedo, repugnancia con hipoglucemia y el conflicto de poner resistencia son los dos conflictos corticales y los dos están activos en la paciente, ya solo por esto, se encuentra en una constelación esquizofrénica cortical. En el pasado, dado que no sabíamos explicar por qué un diabético fuera de repente hipoglucémico sin causas aparentes, hablábamos de diabetes latente. Las causas verdaderas, como veremos, son dos conflictos, de los cuales el que prevalece es el cerebral derecho. Consideremos todavía una constelación esquizofrénica cortical. La paciente necesitaba gafas para los dos ojos, tanto para los dos cuerpos vítreos como para las dos respectivas mitades de la retina. El FH de los dos cuerpos vítreos es un conflicto central que parece viejo y podría ser atribuido al primer complejo de conflictos, cuando la destapan. En aquel momento la paciente sintió a su padre como progenitor, cuerpo vítreo izquierdo, y como compañero que quería acostarse con ella, cuerpo vítreo derecho. Desde entonces no solo ve mal, sino que parece también que uno de los conflictos de la retina, miedo en la nuca por una cosa, FH a la izquierda cerebral, depende del hecho de que desde entonces se encuentran también en otra constelación cortical esquizofrénica, una denominada manía persecutoria. Ahora sin embargo cada FH cortical activo de un hemisferio constituye una posibilidad de constelación esquizofrénica con cada FH cortical activo del otro hemisferio. Tenemos que admitir honestamente que todavía sabemos demasiado poco sobre esta posibilidad de combinaciones múltiples que por otra parte deben tener, individualmente o juntas, un suprasentido biológico. Todavía tenemos que estudiar mucho, antes de poder clasificar y comprender esta posibilidad de combinación. Este caso sin embargo es óptimo, ya que casi todos los conflictos están activos desde 15 o 19 años. Dado que el conflicto de poner resistencia, tener que soportar algo en contra de la propia voluntad, está todavía activo como antes, y es un riel. La paciente se acuesta con otras mujeres o eventualmente con hombres débiles solo cuando todo sucede como ella quiere. Si algo no pasa según su voluntad, los valores de la glucemia aumentan repentinamente. A los 23 años la paciente se casó, sin tener la regla, con un hombre separado que tras algunos años manifestó su deseo, y lo realizó, de operarse para transformarse en mujer. Hace 2 años la paciente se separó porque su mujer, con la que por otro lado sigue llevándose bien, desarrolló un interés exagerado por los travestis. Por este motivo volvió al riel de tener que hacer o tener que dejar que suceda algo que no quería. Y eso no le iba bien. Resulta conmovedor que esta paciente tome la píldora desde hace 12 años, para tener la regla como las otras mujeres. Obviamente no se trata de la menstruación, sino de una hemorragia provocada artificialmente sin ovulación. Las estupideces sin sentido, contrarias a la biología, se convierten en norma. 26462. El saltar de los conflictos. Si una mujer diestra de 45 a 50 años, tras 30 a 35 años de fase de madurez sexual, excluido el periodo de embarazo y de lactancia, llega a la menopausia, puede, pero no debe forzosamente, reaccionar masculinamente desde ese momento. Cambia además el modo de percibir las cosas también el lado cerebral. Antes, por ejemplo, si es diestra, había reaccionado en el lado cerebral izquierdo, mientras que ahora reacciona sobre el lado cerebral derecho. En la mujer zurda sucede lo contrario con la menopausia. No puede cambiar el lado de pertenencia madre-niño o mujer-pareja, y obviamente, tampoco hay modificaciones en el hecho de que la motricidad y la sensibilidad del lado corporal izquierdo dependen del lado derecho de la corteza cerebral y la motricidad y sensibilidad de los órganos inervados de la corteza cerebral del lado derecho del cuerpo dependen de la corteza cerebral izquierda. Se modifica la sensibilidad y con ello también la manera de sentir los conflictos y la correlación de los conflictos. Ahora la mujer postclimatérica padece un conflicto sexual como conflicto de territorio, se me ha escapado el compañero del territorio. En el pasado podía sentir de un modo parecido ya tras un conflicto sexual precedente. Decimos entonces que el lado izquierdo estaba cerrado. Con un conflicto sexual desaparecían de repente la ovulación y el ciclo, diestras. Por otra parte, una mujer en la menopausia puede tener de nuevo la menstruación a causa de un conflicto de territorio en el lado cerebral derecho, si es diestra, pues ahora es la mitad cerebral derecha la que está cerrada o, si tiene ya un conflicto sexual, está también cerrada. En particular una mujer joven,
que haya perdido la menstruación a causa de un conflicto sexual puede volver a tenerlo si 1. Consigue resolver el conflicto sexual o 2. Si sufre otro conflicto en el lado cerebral derecho, es decir, un conflicto en el ámbito del territorio y entonces entra en constelación esquizofrénica. La constelación esquizofrénica en el ámbito del territorio tiene entonces un sentido biológico. Además, las partes afectadas no forman ninguna masa conflictiva durante la constelación. No estamos en posición de valorar lo suficiente este hecho, que se tiene presente en todas nuestras consideraciones de diagnóstico. La constelación esquizofrénica es entonces también una protección. Ver el saltar de los conflictos en el ámbito del territorio en el ejemplo de la bulimia. 2647. La constelación esquizofrénica frontal. Corte esquemático del neoencéfalo. En el esquema de arriba vemos los relés relevantes en la constelación esquizofrénica frontal. Los síntomas psíquicos de tal constelación son aprensión extrema o miedo continuo del futuro. 26471. Ejemplo, la vaca preferida. A esta joven paciente le fue diagnosticado un tumor cerebral. El DHS sucedió a la edad de 6 u 8 años. Los padres de la muchacha poseían una granja y la paciente tenía una vaca joven como su preferida, a la cual se había apegado mucho desde que era un ternerillo. Cuando iba a la cuadra la acariciaba siempre y hablaba con su vaca, que era muy dócil y se había acostumbrado a ella. Un día sus padres decidieron dar la vaca al carnicero. En este ambiente normalmente nadie se preocupa por los sentimientos de los niños. Para estas personas los animales son objetos que se poseen con los que se puede hacer lo que se quiera. La hija sufrió primero un conflicto de impotencia en el lado izquierdo del cerebro, dado que era diestra. Al mismo tiempo sufrió un conflicto de susto y uno de miedo con repugnancia, porque se imaginó que su vaca sería sacrificada. Gritó y chilló sin vergüenza para impedir la muerte de la vaca, pero no sirvió de nada. Los padres permanecieron cruelmente insensibles y la encerraron en su habitación. Cuando vio desde su ventana cómo metían la vaca en el coche del carnicero y con ello su destino estaba ya decidido, sufrió un segundo conflicto que hoy, tras 20 años, nos es posible reconstruir bastante precisamente, como confirma también la propia paciente, es decir, un conflicto de miedo frontal. En aquella media hora la paciente entró en constelación esquizofrénica. Sufrió dos conflictos de impotencia similares a miedo frontal, un conflicto de susto y uno de miedo con repugnancia. Obviamente todos los conflictos permanecieron activos, dado que continuó viviendo en la granja en los siguientes años y permaneció en el viejo riel, ya que se tenía que ocupar de las vacas. Cada problema o cada discusión con los padres la llevaba de nuevo al riel. Desde entonces fue una muchacha hiperansiosa con miedo constante por el futuro, miedo casi esquizofrénico. Para los padres la muchacha era doblemente buena, ya que seguía las órdenes al pie de la letra. Se podría decir también que estaba destruida por el miedo al futuro. 20 años después la paciente conoció a un joven terapeuta, se fue con él a 300 kilómetros de distancia de su familia y al final no se volvió a recordar de su riel de la vaca. Los conflictos se resolvieron en los dos lados cerebrales. Cuando, a causa de la sintomatología cerebral se le hizo un TAC cerebral, se diagnosticó un gran tumor cerebral a la izquierda que ya tenía metástasis hacia la derecha, en el otro lado. Primero se quiso operarla, después se dijo que no era operable y se pronunció un pronóstico catastrófico. Según los médicos, sin radioterapia y sin quimioterapia viviría de 3 a 6 semanas, con la quimio y la radio un poco más. La paciente conoció la nueva medicina y decidió hacer solamente una terapia sintomática con cortisona. Pero debido a la larga duración de sus conflictos se presentaron dificultades que vamos a callar aquí. Se añadió el problema siguiente. Ya antes del diagnóstico la paciente había decidido y dispuesto a mudarse cerca de su pueblo natal con su novio. De esta manera la situación entera se transformó en una solución en suspenso, cada vez que iba a ver a los padres, lo que más tarde por consejo mío dejó de hacer, demasiado tarde, y cada vez que los padres le visitaban, lo cual ella no podía evitar, entraba de nuevo en los rieles conflictivos. Así después de estas breves recaídas el edema de reparación volvía a ser grande. No pudo dejar nunca de tomar cortisona, aunque en dosis relativamente pequeñas. Al final no le quedó otro remedio que mudarse con los padres del novio, y solo entonces la reparación fue llevada a cabo hasta el final. Entonces el edema de resolución no se pudo controlar más y la paciente murió en un coma cerebral.
TAC cerebral del 2 de diciembre de 96. La imagen fue obtenida el día después de que los padres le habían hecho una visita. Vemos dentro el edema de sutiles anillos concéntricos nítidos como signo de una actividad de recaída. En la imagen siguiente del 19 de diciembre de 96 estos anillos concéntricos están modificados y son reconocibles como anillos edemáticos oscuros. 26472. Ejemplo. Conflicto de miedo frontal de una persona de clase media en las nuevas regiones de la Alemania reunificada. En Alemania, tras el cambio, en muchas regiones de las nuevas surgieron muchos modos nuevos de vivir. Vemos el TAC cerebral de un hombre diestro que tenía una empresa de pintura. A causa de su capital, demasiado bajo, sufrió dos conflictos de miedo frontal porque tenía constantemente miedo de los bancos y de tener que cerrar su empresa y despedir a los empleados. El paciente tuvo un accidente. Por ese motivo le llevaron al hospital y lo sedaron con morfina, sin motivo, por pura ignorancia. De hecho, no habría muerto de un FH, ya que no se había producido casi ninguna masa conflictiva, gracias a la constelación esquizofrénica. Flecha arriba a la derecha del miedo frontal, en fase PCL, y arriba a la izquierda por el miedo de impotencia, en fase PCL. Entonces debía estar en constelación esquizofrénica de miedo de la muerte durante casi todo ese periodo. Flecha abajo a la izquierda, FH en fase PCL relacionada con la zona del colon sigmoideo. Conflicto repulsivo de la absorción, cuando el pintor jefe no recibe lo que tiene que recibir. 2648. La constelación esquizofrénica del asma bronquial igual a asma bronquial. Corte esquemático del cerebro. 26481. La constelación esquizofrénica del asma laringea igual a asma de la laringe. Corte esquemático del cerebro. 26482. La constelación esquizofrénica bronquial y del asma laringeo igual a estado asmático. Corte esquemático del cerebro. En los esquemas precedentes vemos la constelación del asma bronquial, después la constelación del asma de la laringe y la constelación del estado asmático, es decir, ese esquema del estado asmático, muy peligroso. Las tres representan constelaciones esquizofrénicas de la musculatura bronquial y o laringea, es decir, espasmos musculares, con evidente prevalencia del tipo de la musculatura lisa arcaica, nervio glosofaríngeo 9 y nervio vago 10 con nervio recurrente, pero parece que los centros recientes del neoencéfalo pueden funcionar como activadores de la musculatura bronquial y laringea, derecha e izquierda frontal. Originariamente era una especie de calambre peristáltico de la antigua musculatura intestinal, donde la antigua y rudimentaria musculatura lisa de la laringe simboliza todavía la porción inicial arcaica aferente del intestino, que debía hacer llegar el alimento al interior, y de aquí el inspirium, inspiración, prolongado y fuerte, mientras que la antigua musculatura lisa bronquial parece salir de la porción eferente arcaica del intestino, que debía expulsar al exterior el excremento, y de aquí el spirium, expiración, prolongado y fuerte. Sin embargo, tenemos que tener una cosa presente. La actividad conflictiva motora consiste en una parálisis de la musculatura estriada. Puede entonces tratarse solo de la constelación y no del denominado ataque de asma. Este lo sufrirá el paciente solo en la crisis epiléptica, como sucede habitualmente también en las otras crisis motoras. En el denominado estado asmático tenemos a izquierda y a derecha un ataque epiléptico al mismo tiempo, musculatura bronquial y musculatura de la laringe. 26483. El fenómeno de la banca y de la variable. De los dos conflictos biológicos activos, o FH activos, que constituyen la constelación esquizofrénica, normalmente uno está constantemente activo, la denominada banca, y el otro solo de vez en cuando, la variable. Si los dos están en actividad se tiene asma. 26484. El asma en la crisis epiléptica. Conocemos dos posibilidades diferentes de actividad conflictiva. 1. La fase sea normal que puede producir la constelación asmática, pero ningún ataque de asma. 2. El culmen epiléptico dentro de la fase PCL donde tenemos nuevamente simpaticotonía y entonces ataque de asma. También se pueden dar dos crisis epilépticas al mismo tiempo para desencadenar el ataque de asma, el denominado estado asmático. 2649. La constelación planeante. Corte esquemático del cerebro. Definición. En la constelación planeante encontramos un FH activo en el relé sensorial de la laringe y en el relé sensorial de los bronquios. A la derecha cerebral, temporofrontal en el relé bronquial y justo solo en la mucosa de los bronquios. A la izquierda cerebral,
conflicto de amenaza en el territorio en el hombre diestro o conflicto de susto en la mujer zurda con depresión inmediata, frontotemporal en el relé de la laringe y justo solo en la mucosa de la laringe, úlcera de las cuerdas vocales, conflicto de susto en la mujer diestra o conflicto de amenaza en el territorio en el hombre zurdo con manía inmediata. Nótese, en la denominada constelación planeante están afectados solo los relés sensoriales. Lo particular de esta constelación es que el paciente padece dos conflictos de entre los más recurrentes, por ejemplo uno a causa del puesto de trabajo y el otro a causa de su suegra, y de repente se mete en constelación planeante. Cada noche sueña que vuela por encima de los tejados, o por encima de las montañas o dentro de la habitación, debajo del techo. Muchos pacientes que a causa de una muerte clínica aparente oyen decir a los médicos, Dios mío, el paciente se muere, el paciente está muerto, sufren todavía un segundo conflicto, por ejemplo el conflicto de susto, y luego tras la reanimación cuentan que han volado a lo largo de la habitación y que han visto su propio cuerpo. Ahora estamos en posición de entender muy bien estos estados eufóricos, a menudo alegres para los pacientes. Hay pacientes con suspensión maníaca marcada y otros en suspensión depresiva marcada. Sin embargo, todos los que están en constelación planeante son en principio maníaco-depresivos. La regla, cada uno planea a su modo. La constelación planeante es un fenómeno sorprendente. En el curso de un seminario de la Nueva Medicina en Suiza, durante la comida una paciente me había confiado que podía volar tanto dormida como despierta. Decía que estaba dispuesta a hablar de ello a los otros participantes del seminario. Por suerte la señora llevaba con ella también un TAC cerebral. De esta forma el seminario resultó muy productivo. Cuando la señora hubo terminado su historia, más o menos otros 8 participantes se adelantaron entusiasmados diciendo que todos tenían una historia parecida, tanto en el pasado como todavía actual. Puedes por lo tanto constatar que este fenómeno es frecuente. Con la constelación planeante estamos ya a mitad de camino de nuestras constelaciones que tienen que ver con la esfera del territorio. De hecho, en el pasado se podría haber descrito la constelación planeante como una típica psicosis maníaco-depresiva, según cuál de los dos conflictos fuera más acentuado, el cerebral izquierdo, maníaco, o el derecho, depresivo. Pero en la nueva medicina entra en juego un actor del todo nuevo, el suprasentido biológico. No solo cada conflicto individual tiene un sentido biológico propio, sino también una determinada constelación tiene su sentido biológico específico, el suprasentido. Ya que el paciente no consigue gestar los dos conflictos al mismo tiempo, se deja llevar más allá de las cosas y vuela. Obviamente también hay matices en la suspensión depresiva y en la depresión maníaca, pero casi todos experimentan la constelación planeante como un estado general agradable y feliz. Vuelan mentalmente sobre su ciudad, fuera de su casa, sobre el mar o en el universo. Del resto parece también que el volar, a menudo descrito como un proceso de la despersonalización con abandono del cuerpo en la muerte clínica, por ejemplo en la sala de operaciones, entra en este grupo. Por otra parte, en el caso de la constelación planeante no tiene importancia en qué sucesión se produce. También el contenido conflictivo originario parece no tener más importancia. Un hombre zurdo, por ejemplo, había sufrido 2 veces un conflicto de amenaza por el territorio y desde aquel momento volvió a encontrarse en constelación planeante. Es muy problemático pensar en querer curar a un paciente en tal situación. Seguidamente este es infeliz por no poder volar más. Entonces tenemos que ser muy prudentes cuando pensamos que tenemos que ponernos manos a la obra para curar a estas personas. Además, muchos de ellos no están siempre en constelación planeante, sino que solo durante un cierto periodo o de vez en cuando. Tenemos que considerar que la constelación planeante tiene un sentido biológico, o suprasentido, claro y profundo, porque de otra manera por una parte no sería tan frecuente y por otra no sería tan útil a los pacientes. En la constelación planeante se puede observar mucho mejor que en otras como los pacientes no piensan más en sus conflictos y normalmente no se preocupan más por ellos. Esto era y es también el motivo por el que hasta ahora en estos estados denominados paranoicos los psiquiatras no conseguían nunca llegar a los conflictos que los habían causado, siempre que se suponga su existencia. De hecho, aparentemente no están más ahí. Solo para los zorros viejos y los investigadores de la nueva medicina están claramente todavía bien presentes, pues de otro modo nuestro paciente no continuaría sintiéndose suspendido.
Pero durante este tiempo, hemos acumulado la suficiente experiencia como para no gritar victoria demasiado pronto metiéndonos a curar a ciegas. El sentido biológico, o suprasentido, es casi una barrera sacra que no debemos traspasar si no es necesario para el paciente. Sobre todo no debemos olvidar que el paciente está protegido durante su constelación esquizofrénica. Prácticamente no acumula masa conflictiva y además los pacientes en constelación planeante son a menudo felices. La cosa puede terminar muy mal sin embargo si nos movemos entre inexpertos y con demasiado celo médico creyendo, dado que ahora podemos descubrir qué conflictos están implicados, que tenemos que resolver también aquellos. Si de hecho se consigue resolver un conflicto y el otro permanece activo, entonces no hay tiempo que perder. Si por casualidad el paciente, tras un año, resuelve el segundo conflicto, eso puede significar que en aquel momento se produzca un carcinoma bronquial. 26491. El significado del suprasentido. Todavía hay una cosa más que hay que saber, yo no creo que el suprasentido de la constelación planeante consista solo en atenuar o remover los dos problemas. Podría esconder además un sentido todavía más alto, sabemos que el hombre y el animal pueden insertar una especie de turbo espiritual para resolver un problema de hecho sin solución. Con la bien conocida telepatía, por ejemplo, no hacemos otra cosa diferente, aunque sin constelación. Hay muchas personas, entre las que estoy también yo, que poseen esta capacidad. Podrían tenerla casi todos si la entrenaran. La constelación esquizofrénica con doble simpaticotonía se encuentra sin embargo en un periodo más alto. ¿No nacen muchísimos inventos, hallazgos, obras de arte durante una constelación esquizofrénica? ¿No vemos que quizás también los animales, cuando se encuentran en necesidad, probablemente en constelación, muestran capacidades casi increíbles y hacen cosas que jamás les habríamos atribuido? Evitar un doble peligro cuando es inevitable y controlarlo con fuerzas sobrenaturales quizás no son cosas de naturaleza muy distinta. El suprasentido mantendrá ocupados todavía a muchas generaciones de médicos y biólogos. 26410. La constelación esquizofrénica postmortal, llamada en el pasado, psicosis maníaco-depresiva, corte esquemático del cerebro. Constelación esquizofrénica postmortal acentuada a la derecha cerebralmente igual a constelación esquizofrénica depresiva. Constelación esquizofrénica postmortal acentuada a la izquierda cerebralmente igual a constelación maníaco-suicida. La constelación esquizofrénica postmortal, que la medicina oficial llama psicosis maníaco-depresiva, en la que sin embargo se pueden meter también todas las otras constelaciones de la esfera del territorio, ha dejado perplejos siempre a todos los psiquiatras. El denominado cuadro clínico puede variar continuamente pasando de una depresión esquizofrénica o de una depresión agitada a una manía de tipo depresivo en la que muchos pacientes se quitan la vida. Dado que hasta ahora no sabíamos nada de las causas, sino que cada vez hemos descrito los síntomas o los hemos maquillado con un burdo psicolatín, no habíamos notado que el contenido intelectual de esta constelación es siempre de tipo postmortal. El paciente piensa constantemente a lo que tiene que ver con la vida después de la muerte. Por eso también llamamos a esta constelación esquizofrénica postmortal. 26410.1. Lo que importa es el recipiente. Fui un estúpido respecto a lo siguiente. Todos aquellos que se habían dedicado a la psiquiatría estaban acostumbrados, obviamente, a buscar los contenidos conflictivos. Sin embargo, no lo habían conseguido a causa de los motivos expuestos anteriormente. De hecho, ninguno había ni sospechado que además del contenido y de la sucesión de los conflictos, hubiera otro factor que habría tenido una importancia muy decisiva, es decir, el recipiente del contenido conflictivo. Quizás con el término recipiente podamos describir de la mejor forma aquello que entendemos por constelación planeante o constelación postmortal. Todavía nadie había pensado en el recipiente. Por lo que respecta a los pensamientos relativos al tiempo tras la muerte, normalmente lo tomamos por una bufonada. Alguien se ve a sí mismo en el ataúd o ve el cortejo fúnebre en su sepultura. O ve a su madre, muerta mucho tiempo atrás, o su ataúd, o su tumba. Algunas piensan continuamente con qué joven mujer se casará su marido cuando ella muera, o cómo se dividirá la herencia, etc. Pero como ya hemos dicho, lo decisivo es el recipiente. Hasta ahora hemos observado en las clínicas psiquiátricas cómo los pacientes, cuando estaban a punto de solucionar su depresión, se suicidaban. Eso se explicaba con el hecho de que en fase de recaída,
lo primero que volvían eran los impulsos de actuar, y entonces los pacientes tenían tantos impulsos, incluso estando todavía en estado de depresión, que eran capaces de suicidarse. En el fondo vemos ahora que todo es obviamente diferente. Los suicidios cometidos en las clínicas psiquiátricas se tratan casi sin excepción de pacientes en constelación esquizofrénica, y precisamente en la constelación postmortal descrita. Tan pronto como prevalece el conflicto maníaco a la izquierda cerebral, es decir, en cuanto se acentúa por medio de un recuerdo o una conversación, el paciente entra al momento en la constelación suicida. El componente maníaco ya acentuado lo absorbe mandándole derecho al suicidio. Durante todo el tiempo sus pensamientos han sido ya sin más pensamientos postmortales. A causa de la preponderancia maníaca estos pensamientos no pueden otra cosa que ser realizados. Puede ser que en casos parecidos el suprasentido biológico casi consista de hecho en una especie de aspiración al suicidio. Esto no nos resultaría para nada nuevo en la biología, véase el ejemplo de los lemming. Claramente a estas personas no les queda ni un pedazo de territorio, ni como seres masculinos ni como seres femeninos. Se sienten casi superfluos. Los afectados podrían sentir instintivamente que son superfluos en el sentido arcaico biológico, pero como a menudo sucede, en la nueva medicina lo que es deplorable se encuentra muy cerca de lo que es admirable. ¿No podría ser que el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros que en las Termópilas frenaron a un ejército de millones de persas guiados por el rey Jerjes en el 480 a.C., estuvieran en constelación postmortal, suicida y por añadidura agresivo-maníaca? ¿No quedan los héroes durante miles de años como ejemplo? Caminante, vas a Esparta, informa a los de allí que nos has visto yacer, tal como la ley ordenó. Puede quizás que los candidatos a la muerte suicida tengan el sentido biológico del precursor, al igual que el último rey ostrogodo Teja en el año 553 en la memorable batalla junto al Vesubio.